Cuando hablamos de las cosas más argentinas, además del suelo, la gente y los modismos, automáticamente pensamos en el tango y el dulce de leche, que como mencionaba en el episodio anterior, aún están en disputa con los uruguayos. El sonido del bandoneón en la radio de la mañana, en los taxis, o en el músico callejero en San Telmo o en Florida. La receta casera de dulce de leche, hasta la máquina de hacer churros rellenos. Ni que hablar los alfajores cordobeses, los domingos de fútbol, los chicos de la mano de los padres camino a la cancha, los relatos de gol que se escapan por las ventanas junto al grito desahogado de algún vecino. El mate, otra competencia con Uruguay, Paraguay y hasta Brasil que se sube en el cuadrangular, y esa es difícil. Son muchas las cosas que podríamos atribuir a la Argentina, pero nuestras costumbres y experiencias vienen de la mano de los inmigrantes también. Si no, estaríamos todos jugando al pato y comiendo buñuelos de membrillo. Por ejemplo, la milanesa napolitana no existiría como invento argentino sin los italianos. La tortilla de papa rellena de las chicas del 3 tampoco sin España. ¿Y el whisky? Lo que en una época era un criadores en las rocas para estar acodado en una barra, o un scotch importado traído quién sabe de quién, siempre entre hombres, para fanfarronear sobre negocios. Hoy es una infinidad de posibilidades, ya sin importar el género o el lugar. Entonces, ¿es el whisky algo argentino? ¿Lo será con las destilerías que aparezcan y se ilusionen detrás de los pioneros de la alazana? ¿O necesitaremos una ola de inmigrantes escoceses? Mientras tanto, Argentina no está exenta al boom de los single malts en el mundo. Y Buenos Aires, tal vez la más europea de la región, tampoco. Nocturno en Whisky, episodio 15. Lo que sonaba era Nocturno Groove de Joe Foley. Estoy con Hernán Padial, creador de Whisky en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿cómo estás? Te escucha bien. Hola, hola. ¿Cómo Sí, estás? te escucho muy bien. Te escucho muy bien. Perfecto. Y antes de meterme en algo un poquito más profundo, tengo una curiosidad para que respondas cortito y al pie. ¿Qué es lo más argentino que se puede hacer con whisky? ¿Da para empanadas, asado, bailar folclore, ver un partido, o para eso tenemos vino y fernet? No, con whisky se puede hacer absolutamente cualquier cosa. Sobre todo que desde el momento que tenemos un whisky que nombraste vos cuando empezaste a hablar como la alazana. Pasaste de la gastronomía al whisky. ¿Están íntimamente conectados ambos? ¿Te ayudó a pasar por bar, restaurante, catering antes de meterte de lleno en whisky? Primero me metí en bar, restaurante, catering y después empecé con el whisky. El whisky es algo que me gustó siempre, pero sí, es una progresión. Es una progresión que se va dando y realmente cuando tenés un bar y tenés una barra no puede haber un whisky. Y cuando hay muy buenos whiskies, sobre todo se te potencia muchísimo la barra y creo que es algo que se viene dando continuamente. Y encontrás cierta relación en cuanto a
sabores, sensaciones, o lo viste siempre más la parte gastronómica desde un punto de vista de administración, no logística? No, lo veo siempre del lado de sabores, sensaciones, compartirlo, disfrutarlo y demás. Cuando hablamos de whisky, sin desmerecer otro tipo de bebidas, ¿no? Porque todos tienen lo suyo, todas son para momentos, para diferentes tipos de disfrute, para acompañar diferentes tipos de comidas y demás. El whisky creo que, tanto el whisky como el ron, ¿no? Son las bebidas con más percepciones gustativas y olfativas, ¿sí? Son las elegidas, son realmente las elegidas para bartenders, para tomarlas solas, para mezclarlas, para todo. Y en cualquier barra, en cualquier lugar gastronómico no pueden faltar ese tipo de bebidas. Sos también docente, autodidacta, Sí. y parte de la misión de Whisky en Buenos Aires es educar. ¿Qué rol juega la educación en tu vida y en la experiencia de tomar whisky en general? Nosotros, yo estoy con Verónica Tomaghelli, que es la persona que cuando una vuelta fui a una cata de ellas, digamos, el camino mío en el whisky empezó primero con un gran amigo, Eddie Marenco, que nos sentamos en una mesa, una vuelta, y nos pusimos a tomar whisky. Él compraba libros y nos poníamos a leer y empezábamos a disfrutarlo y analizarlo, ¿no? Desde nuestro punto totalmente autodidacta. Y de pronto una vuelta fui a una cata con Verónica Tomaghelli, que hoy es mi socia, amiga, hermana del whisky, y realmente me enamoró escucharla con la pasión con la que hablaba, y ahí dije, yo me tengo que dedicar al whisky, realmente me tengo que dedicar al whisky. Y una vez después, bueno, los caminos, ella estaba en un lado, yo en otro, yo formé Whisky en Buenos Aires, y de pronto cuando se unió conmigo, nos pusimos a charlar un poquito y dijimos, no me acuerdo bien con las palabras, pero dijimos, la gente cuanto más sabe, más lo disfruta. Y cuanto más lo disfruta, más va a querer tomar whisky, ¿no? Entonces nos pusimos en ese afán de intentar explicarle a la gente qué puede encontrar, cómo lo puede saborear, cómo lo puede descubrir y demás. Y bueno, y nos pusimos en ese rol de docente, los dos somos docentes, y de diferentes, digamos, formas, ¿no? Pero no docentes del whisky, porque no hay una carrera del whisky, pero los dos somos docentes y dijimos, hay que explicarle a la gente realmente cómo puede disfrutarlo. Y realmente cómo puede disfrutar la gente es conociéndolo. Y para conocerlo tiene que saber parte de su historia, tiene que saber todos los procesos de elaboración, realmente de dónde vienen esos aromas y sabores. Ya por el color te podés dar cuenta cómo estuvo guardado ese whisky y qué podemos llegar a buscar según el color, como para achicar ese abanico de aromas y sabores que tiene y empezar a encontrarlos. Creo que cuanto uno más sabe, realmente más lo disfruta. Ustedes vienen trabajando con Vero también en el análisis sensorial. ¿Y por qué crees que es importante en la cata de whisky poder hacer todo este análisis? Porque realmente con un análisis sensorial, realmente uno llega a descubrirlo. Nosotros lo que le damos a la gente son diferentes tipos de... Bueno, Vero es especialista en hacer maridajes, intentar lograr ayudarlos para que empiecen a... Vos pensás que es una bebida de 40 grados de alcohol, como mínimo. Ese alcohol te va a tapar muchísimos aromas y sabores, sobre todo para las personas que no están acostumbrados a tomarlos. Entonces, ayudándolos con diferentes óleos, maridajes y demás, lo que estás haciendo es que realmente puedan llegar a encontrar esos sabores. Y las caras, sobre todo cuando los empiezan a encontrar, son fantásticas. Son unas caras de sorpresa, alegría, y eso es el whisky, ¿no? Es sorprenderse, alegrarse, compartirlo y demás. Sí, yo me acuerdo cuando yo visité Westland en Seattle, acá en Estados Unidos, y parte de la cata
primero que en el tour te van mostrando las diferentes tipos de cebada y la gente las puede tocar y olfatear. Y es bastante sensorial. Y después en la cata, lo primero que te dan es una rueda de sabores que ellos crearon. Hay varias ruedas dando vueltas en internet, pero la que crearon ellos es muy interesante y es diferente cuando tomás que cuando tomás y lees y tratás de identificar alguna de esas palabras. Le van preguntando a la gente en la cata final qué encuentran de esa rueda. Sí, pero si lo ayudas con óleos y maridajes para que realmente esos sabores se potencien y los pueden encontrar mucho más fácil, conozco la rueda de Westland y está genial. Aparte de ese whisky a mí me encanta, ¿sí? Un single malt de Estados Unidos, algo raro, que ya hoy no es tan raro, pero sí, cuando empezaron a hacerlo era algo raro. Te conté a vos la historia mía con Westland. Sí. Es espectacular, pero ayudando un poquito, sobre todo en la parte de iniciación, es una linda forma de acercar a la gente al whisky, que en un momento capaz estuvo bastante alejado, ¿sí? Manipulado, que era algo nada más que para hombres, que era algo rudo y demás, y está muy alejado de la realidad. Muy alejado de la realidad. Cada vez hay más mujeres que se inician en el whisky. El whisky no es algo rudo, ¿sí? El single malt, puedes encontrar single malt extremadamente afrutados, florales, suaves. Uh-huh. Sí, totalmente. Digamos, ya no estamos en una época donde el color donde el trago para la mujer tiene que tener un paragüitas colgando. Olvídate. Pues nosotros tenemos, obviamente, y también nosotros en Whisky Buenos Aires tenemos a Vero, que es mujer y está dando catas, cursos, talleres y demás, y cada vez tenemos más chicas que se nos acercan. Nunca hicimos, creo que, una cata o un taller con menos de un 20% de mujeres dentro de la audiencia o del alumnado. El tema de poder analizar los whiskies me hace acordar que una vez a mí me invitaron a la casa de un coleccionista y era una noche especial de Port Ellen, que es una destilería cerrada, y cuando me dijeron que me invitaban a esa casa, yo estaba fascinado. Y eran todas joyas coleccionables, eran muchas de embotelladores independientes. Y cuando yo llegué y vi todas las botellas que había, me acuerdo que mi primera reacción fue: no me puedo perder ni uno, hoy tengo que probar a todos esta noche. Y creo que en un momento me fui apurando, no es que tomaba rápido, pero cada 5 minutos, 10 minutos quería ya probar uno nuevo, anotar. Y en un momento yo había probado como 6 o 7 y observo una persona que recién iba por el primero y escribía en un cuaderno. Yo digo, está escribiendo un poema este flaco. Y sonreía, se lo pasaba por la nariz y sonreía y escribía. Y decía, este pibe se va a quedar acá hasta las 6 de la mañana. Pero en ese momento me pareció un poco exagerado. Obviamente éramos casi todos conocidos y amigos, y yo era el que menos conocía ese grupo. Pero años después comprendí que con whiskies tan especiales, especialmente tratándose de destilerías cerradas, esta persona se quiso tomar su tiempo. O sea que, mira, a raíz de lo que me decís, te voy a contar una historia que pasó en esta cuarentena. Me llama un psicólogo, amigo, y me dice: Hernancito, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes entrar en un vivo conmigo? Quiero hablar del whisky en la cuarentena. Sí, no tengo ningún problema, pero ¿qué tiene que ver con la psicología? Tiene mucho que ver. El consumo de whisky en la pandemia aumentó casi un 300% a nivel mundial, ¿no? Lo que él terminó diciendo, obviamente que terminó diciendo algo absolutamente de las partes corticales del cerebro, que nada más que lo pueden entender la gente que estudia eso, ¿no? Pero lo que decía, que el whisky te abstrae. ¿Y por qué te abstrae? Porque es un análisis. Cuando vos querés realmente analizar un whisky, ¿no? Y estás muchísimo tiempo mirándolo para empezar a conocerlo, y por el color
el whisky te va a decir un montón de cosas, ¿sí? Sobre todo el tema de la maduración, dónde estuvo madurado. Ujú. Cuando lo lees, ¿sí? Te va a empezar a tirar diferentes tipos de notas según cómo lo huelas, te va a dar diferentes. Cuando lo tomás, ¿sí? Vas a empezar a analizarlo en boca. Cuando lo tragás, el retrogusto te va a decir un montón de otras cosas, ¿sí? Y es algo, capaz con una medida puedes estar una hora disfrutándola, o una hora y media realmente analizándola y descubriéndolo. Y lo que él decía es que en esta pandemia, eh, la gente, aunque siga trabajando, o que no tenga problemas económicos, o que esté tranquila, todos tienen padres, madres, gente mayor que puede estar en riesgo y demás. Y uno, aunque no lo sienta, uno internamente tiene un estrés aparte, ¿sí? Por todo eso. Y en ese momento, es un momento de alegría, es un momento de concentración aparte, es un momento de disfrute. eh, y como que se abstrae de todo. El whisky te termina abstrayendo de todo en ese momento del análisis del whisky. Yo no concibo al whisky para tomarlo como tomar alcohol. Sí Claro. consigo el whisky capaz en una reunión de amigos para pasarla bien y divertirnos, y capaz no analizarlo. Creo que cuando uno toma un whisky realmente se tiene que tomar ese momento de paz, de tranquilidad, y realmente analizarlo, descubrirlo, y da mucha felicidad. Vamos a tomar entonces. Vamos. ¿Qué estás tomando vos? Yo voy a tomar, como sé que a vos te gustan los embotelladores independientes. Sí, me encanta, me encanta. Yo voy a tomar, tengo un Exclusive Malts acá. Es una empresa que lamentablemente se vendió a un grupo de asiáticos hace 1 o 2 años. No lamentable para su dueño, que se hizo millonario. Porque Claro. lo que más querían estos inversores no era convertir la empresa en otra cosa, sino apropiarse de las barricas que este embotellador independiente tenía almacenadas. Y siempre me gustaron los whiskies Exclusive Malts. Y este es un Glenturret. Es Ujú. una versión bastante especial porque es ahumada. Hace algunos años Mira, empezaron a no la sacar probé. una versión anual que se llama Ruad Mahor. Y, y es muy bueno. Es un whisky de 9 años, 57,8 de gradación alcohólica y madurado en ex-bourbon. Para los que no saben, Glenturret es la casa del Famous Grouse, el blend. Y era parte del grupo Edrington, Highland Park, Macallan y Glenrothe. Y recientemente fue vendida a La Ligue, que es una cristalería francesa que ha colaborado mucho con Macallan, con las versiones de lujo. Pero bueno, vamos a tomarlo y te cuento. Contame vos qué estás tomando. Yo estoy tomando de Arran, de Botti, ¿sí? Es Sí. un quarter cask, Quarter. Strength, ¿sí? Tiene, espera que me fijo, no tengo los anteojos, 56. 53.2. Te están soplando. Sí, 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 acá con un amigo. 53.2, pero me olvidé los anteojos. Batch 3. Interesante que sea quarter cask, porque eso hace que hay mucho más contacto con madera, ¿no? La barrica más pequeña. Realmente los whisky que no tienen añada, el quarter cask los evoluciona muchísimo más rápido y realmente tenés un whisky mucho más equilibrado. Tremendo. Igual Sí, la Freud Quarter Cask pasa algo parecido. Exactamente. Exactamente. Él me contó un pajarito, porque obviamente, como te imaginarás, no pude evitar hablar con el pajarito antes de hablar con vos. Y me contó un pajarito que tuviste una experiencia inolvidable en un warehouse de Glenfarclas, en Escocia. Sí, sí, pero lo que pasa en Escocia queda en Escocia, pero te cuento un poquito. Te cuento un poquito. Totalmente. Contá lo que llegó a Argentina, no lo que se quedó en Escocia. Nos vamos hace 3 4 años a la Whisky Show de Londres, con unos amigos israelíes que son bastante conocidos en el mundo del whisky. Me hice por en medio de las redes sociales.
después de muchos años de estar conectados con las redes sociales, coincidimos en hacer un viaje juntos, nos juntamos en Londres, hacemos la Whisky Show, hicimos varias masterclass, estuvimos en la Whisky Show, después nos tomamos un tren, nos fuimos a Escocia. Muy amigos de las industrias, ellos, realmente en todas las destilerías que fuimos, no hacíamos tour, sino que íbamos directamente por la puerta de atrás. Tuve la suerte de poder entrar a laboratorios, digamos, espectacular. Y Glenfarclas, justo, mi amigo Vijay Clayman, es muy amigo del gerente, del número 2 de Glenfarclas, de Ian. Conocimos a George Grant, el dueño de Glenfarclas. Estuvimos con él, hablando un montón. Y bueno, y nos llevaron y hicimos toda la recorrida de Glenfarclas como nosotros queríamos. Hemos tomado el fermento de fermentación, lo que queríamos. Y de pronto llegamos al warehouse y nos marcan toda una hilera de 17 barricas que dicen que de 17 años... Repetí el número. 17 barricas. Barricas en warehouse desde 17 años hasta 64 años. Que eran las barricas single cask que hacen los family cask. Los family, wow. Y todos me dicen, ¿cuál querés probar? Y digo, todas. Absolutamente todas. Si alguien se mete en las redes sociales... puede ver videos que no tenía barba en ese momento. Te creció la barba cuando terminaste de tomar la última, ¿no? No, falta. Yo sacando barricas del año 1953 y volcando ya. Ay. Y bueno, y así empezamos a tomar, a probar, y querían ver jardines, unos jardines que estaban ellos, ¿cómo se llama? Haciendo del otro año. Y yo agarro y le digo a los chicos, no voy a ir a ver plantitas, estamos en un warehouse, no jodamos. Claro, no. Déjeme con el polvo. Claro. Entonces dicen, si te quieres quedar, te quedas, y si no, vienes con nosotros. Y le digo, al pedo la pregunta, no tiene absolutamente nada que ver, no me puedo ir nunca de acá. Y me dejaron solito, ahí, degustando, y bueno, y lo demás quedó en Escocia. Lo demás. Tuviste que extender el pasaje. Qué increíble experiencia, ¿no? Aparte, estos family cask son increíbles. Yo creo... Hay yo nunca hablo mal ni de una destilería ni de un whisky. Para mí todos los whiskies son buenos. Nadie va a hacer un whisky para que les salga mal. Los whiskies son para diferentes culturas, diferentes momentos, son para mezclar, son para tomar solos, con hielo. Pero los family cask, está mal que diga una trampita. Hay grandes diferencias. Y mucha gente dice, no, yo me compré un family cask, lo pagué $300 y realmente no está... No, los family cask tienen diferentes tipos de batch. ¿Sí? Un 2001, por ejemplo, puedes encontrar diferentes tipos de batch. Hay un batch que es el mejor de todos. Los demás son diferentes tipos de whisky. Uh-huh. Y Glenfarclas, sobre todo, que es una destilería que sigue a nivel familiar, siguen haciendo el whisky totalmente artesanal, siguen haciendo el whisky con fuego directo en sus alambiques. Buscan la excelencia en todo, pero con gustos diferentes. Vos, por ejemplo, nosotros siempre lo hablamos con Verónica. Glenfarclas 21 es un whisky suavecito, corto. Y es lo que quisieron buscar. Uh-huh. Usaban barricas de cuarto uso. ¿Sí? Es lo que quisieron buscar. Y en los family cask pasa lo mismo. En los family cask, si uno quiere agarrar un sherry bomb, tiene que agarrar el batch exacto para que realmente sea un sherry bomb y va a encontrar algo oscuro, seco, astringente, con mucho sherry, y de pronto agarrás otro que es de la misma añada, ¿sí? Pero realmente termina siendo más corto, más suave, son diferentes tipos de... Pero el family cask para mí es... para mí Glenfarclas es mi destilería favorita. Interesante. ¿Y de los ahumados? Justo que yo estoy tomando este ahumado. Este ahumado es una sorpresa porque
Glenturret no se dedica a hacer ahumados. No, por eso dije no lo probé. Sí, 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 sí. Y en este caso es algo muy interesante lo que sucede, que no te puedo confirmar si es decisión de Glenturret o si es lo que pasó con la barrica, porque es un single cask. Y es un single cask que compró de Exclusive Malts, y una vez que ellos tienen con el tema de los embotelladores independientes, a veces se compran para seguir añejando. En general las barricas que se obtienen se suelen embotellar pronto, así como están. En la mayoría de los casos, creo. Pero esta es un ahumado diferente al que estamos acostumbrados de Islay. Es un poquitito más salado, más de malta, de tierra, no sé. No sé muy bien cómo ponerlo en palabras, pero es interesante porque entre la sal y algo un poquito también como si fuese una carne ahumada, le da Tirando a panceta. le da un sabor interesante. Me hace acordar, no sé por qué me hace acordar más cuando probas un Ardmore que es de Highland, que cuando probas algo típico de Islay. Sí, el ahumado, las barricas no se lo dan. Sí, el ahumado se da en el secado de la cebada. Uh-huh. Es la única forma que podés realmente lograr ese ahumado, y según el tipo de turba, de la zona donde saquen esa turba, y las partes por millones de fenol que le pongan, que es el tiempo y el tipo de turba Uh-huh. que utilicen ese secado. Esa es una de las magias del whisky, que de una parte sólida, como ser un grano, después en el líquido realmente la sentís. No probé ese whisky, pero los ahumados a mí me parece que es probar un whisky ahumado es probar un poquito la tierra escocesa, ¿no? Que hoy tenemos un montón de whisky suaves, frutados y demás, pero antes de todo los whiskies eran ahumados, porque en Escocia carece muchísimo de árboles, y realmente ellos hasta cocinaban con turba, se calefaccionaban con turba y secaban sus granos de cebada con turba. Entonces, y del lugar donde salga la turba, sabemos que la turba es algo vegetal, es algo totalmente natural y puede tener muchos desechos. Si vos la sacás de la zona de las islas o zonas costeras, vas a tener desechos marítimos. Si vos la sacás del centro de la Highland, vas a tener muchísimo va a ser más terrosa y va a ser más dulce por el brezo. O sea, según de dónde saques la turba, es el sabor de ese whisky ahumado. Primero, ¿tenés un ahumado favorito? Y segundo, ¿el ahumado te gusta más cuando viene dulzón en ex Jerez o alguna otra barrica, o es más para el típico ex Bourbon? Vamos a ver que no tengo ni un whisky favorito, ni un tipo de whisky favorito. Salvo Glenfarclas. No, Glenfarclas me gusta mucho la destilería. ¿Sí? Yo creo que los whiskies es según el momento. A ver, tengo hasta blends que por memoria emotiva me gustan mucho. No era tanto tomé ahumado muchísimo y de pronto dejé de tomar ahumados y de pronto vuelvo a tomar ahumados. Me gusta mucho el Sherry Cask y de pronto me canso un poco y pruebo con los Bourbons, con los guardados en Bourbon, ¿no? Uh-huh. Realmente whisky de Estados Unidos prácticamente no tomo ya. Realmente creo que es, y yo yo era un fanático de Jack Daniels. Yo arranqué mi vida whiskera con Jack Daniels, era un enfermo de Jack Daniels, y hoy realmente no lo tomo, claro. no me da placer. Creo que hay momentos, y vos sabés que hay algo que, estando atrás de la barra, ¿no? Y de los cursos y de todo, yo llegué a la conclusión que el tomador de Blend o de Bourbon es fanático de una marca. El tomador de Single Malt busca continuamente buscar sabores totalmente diferentes. Es una búsqueda incesante de sabores y sensaciones.
no te repiten la misma malta, no te la repiten. Empiezan con algo muy suave, siguen por algo un poquito con más carácter de la Jaina y terminan con un ahumado. Y es así en gran parte de los consumidores, ¿eh? Ujú. No son fanáticos de una marca. En cambio, el tomador de Blend se tatúa la marca de Blend en el brazo, es un tomador incisivo en eso, lo mismo que de Bourbon. En cambio, el tomador de single malt es como que busca un poquito más, sin desmerecer a los Blend. A ver, los Blend son el 90 y pico por ciento del consumo mundial de whisky, ¿no? Y de Y hecho hay muy gracias a buenos los Blend, blends. excelentes, como también hay excelentes Bourbons. Me enteré ahora que hace unos días que acaba de entrar el 1792, Small Batch. Sí, está todo el Es un mundo con él. excelente Bourbon. Sí, 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 sí. Y va a entrar dentro de poquito por una empresa de Tres Blasones. Vos sabés que Eh, pasó algo particular hace unos meses acá antes de la pandemia, que fue que, no sé si fue Jim Murray el que tiene esta Biblia del whisky que escribe, que es controversial porque mucha gente cree que él recibe dinero cuando dice que este es el whisky del año, pero yo también lo creo. aún así cuando aparece el whisky del año la gente corre. Sí, Y sí. así fue que el Crown Royal, el rye de Harvest, Right. la versión Harvest, salía Eh, como $22 en Estados Unidos y un día después salía 32. Eh, exactamente. pero él hace poco nombró al 1792 Full Proof como el whisky del Ujú. año. Y yo en esa época trabajaba en Gordon's, en una tienda de licores acá en Boston, y una tarde llego al negocio sin saber lo que había pasado y veo que está vacía la góndola. Digo, ¿qué pasó con el 1792? Y dice, no, 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 Jim Murray lo puso como apareció Jim mejor. Murray. Qué desastre. Pero es un No, muy a mí me bueno. A parece mí me encanta el una. 1792, especialmente los single No, barrels. parece- me parece un Bourbon muy equilibrado. Sí. Es más, hasta capaz podés decir que no te parece un Bourbon. Sí, porque está excelente. A mí me parece bien, por ejemplo, una vuelta lo sacó a Yamazaki 12 años, creo que fue en el 2009-2010, como mejor single malt del año, y me pareció fantástico, porque realmente es un excelente single malt. Ujú. Y mejor single malt del año que es, o mejor whisky del año que es, capaz es del whisky que captó más la atención en el público, puede ser. Claro, No que es mejor, porque no hay un whisky mejor que otro. Volvemos a decir, son sensaciones, son momentos, totalmente. son gustos. A ver, yo te puedo decir las catas de lo que siento con el Arran o lo que siento con cualquier otro whisky y capaz vos no sentís lo mismo porque la memoria de cada uno de sabores y aromas es totalmente diferente. Las experiencias son totalmente diferentes. Ujú. Pero capaz puede ser un whisky equilibrado que realmente captó la atención de todo el mundo como fue Yamazaki. Yamazaki 12 años, en relación precio-calidad me parece excesivo, pero realmente es un excelente single malt. Pero con el Crown Royal de Rye no. Claro. Sí, sí, sí. Es Ahí como que creo que ahí se habló, se ahí fue complicó. cuando se hizo más controversial. Se complicó mucho ahí. No, se vuela el tiempo y nos quedan un poco menos de 10 minutos. Y se me ocurrió que podríamos empezar a hacer, en vez de hablar de destilerías o de whiskies, empezar a hacer una especie de ping-pong donde digamos qué es lo que más nos gusta del mundo del whisky, de estar en el mundo del whisky. Lo que vos quieras, Pablo. Y por supuesto, vos siempre decís que sí. Sí, Si es de whisky, sí, no, hay que aclarar, ¿no? totalmente. ¿Empezás vos o empiezo yo? Voy, Dale vos, tranquilo. voy a largar la primera. Una de las cosas que más me gusta del mundo del whisky es que es una industria en donde en general hay más camaradería que competencia. Y eso se ve que colaboran entre destilerías, se ve que te encontrás en un... hablabas antes de participar en whisky shows. Se encuentran la gente de la destilería, si no es que vamos a ver quién vende más. Están ahí hablando, riéndose, aprendiendo, se admiran. Y eso me gusta mucho.
Tu turno. Bien. Una de las cosas que más me gustan del whisky es absolutamente todo lo que dijiste vos, menos acá en Latinoamérica, que todavía seguimos un poquito con problemas de egos, celos y demás. Pero sí, afuera, tanto en Estados Unidos, he ido a Jack Rose, que tienen en Washington un bar Wow. espectacular, Sí. la Whisky Live de Nueva York, estuve en Londres, estuve en Escocia, en bares muy importantes de Escocia, en todas las destilerías, y vos sabés que le preguntás a un Master Distiller, por ejemplo, Malcolm, ¿cuál es el whisky que más te gusta? Y te dice el de la destilería de enfrente. Totalmente. Nunca te va a decir el whisky de él. Tenés toda la razón, pero realmente acá, sobre todo en Argentina, eso no está pasando. Bueno, ojalá que pase pronto. Lamentablemente, ¿no? Sí, esperemos. Otra que me gusta es uno puede hacer nuevos amigos. Y aunque suena un poquito cliché, yo participando de catas y luego yendo a casas donde cada uno trae una botella y luego un amigo mandando un mensaje, encontré esta botella en oferta en tal lugar. Poco a poco fui armando un grupo de gente que eran los whiskeros y se fue convirtiendo en amistades. Eso me gusta mucho. Totalmente, creo que el whisky es para eso. ¿Sí? Nosotros siempre con Vero armamos grupos y subgrupos y recontra subgrupos. Tenemos grupos de los cursos, de las catas, de los clientes y demás. Pero tengo una pregunta a vos. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta en el whisky? Del whisky. ¿Del whisky como bebida o del mundo del whisky? Del whisky, de ser un consumidor de whisky. Una de las cosas que a mí... en un ping-pong, vale, ¿no? Vale. Totalmente. Hay que devolver la pelota. Vale. Una de las cosas que a mí más me gusta es el rango de sabores. Y es algo que mencionabas vos antes. De que el que te toma single malt quiere probar y seguir probando. Y yo creo que hace que el whisky sea tan único el hecho de que están todas estas variables en el proceso de destilación, en la ubicación de la destilería, en los elementos que utilizan, si son locales, si no, que hacen que una sola bebida llamada whisky pueda ser ahumada, no ahumada, dulce, un poco más salada, un poco más frutal, floral. Eso hace que haya un mundo de una variedad inagotable. Y me gusta mucho y me sigue atrayendo. Ahora te toca a vos. ¿Qué es lo que más te gusta de cuando elegís una destilería en particular? El proceso. Yo soy, digamos, para mí el whisky, obviamente desde el campo a la botella, siempre estamos acostumbrados que el whisky se lo habla de una marca o de una barrica, y tiene muchísimo que ver cuando realmente ya piensan en la cebada con las características que quieren tener de su whisky en el resultado final. Y desde el tipo de agua que tienen, del tipo de cebada, empiezan ya a planificar ese sabor final que van a tener. ¿Sí? Después el marketing te pone la marca y la botella. El proceso para mí es fundamental. Por eso estoy tan enamorado de la Lasana. Uh-huh. ¿Sí? Todos creen que tengo intenciones comerciales y no tengo ninguna. Es una destilería bastante nueva, que aunque ya tiene varios años, que está en Argentina, pero realmente son perfectos en eso. Se fueron a capacitar, hasta el hijo está haciendo un máster en destilación afuera. Pero el proceso creo que es lo que más me apasiona del whisky. ¿Sí? Cuando tenemos un proceso perfecto, vamos a tener un resultado final excelente. Y realmente la Lasana, absolutamente todas las expresiones que sacaron fue una mejor que el otro, y cada vez podemos nosotros desde acá, haciendo ese seguimiento, viendo cómo la evolución en el whisky, los años en el whisky, que termina siendo lo más caro del whisky. ¿No? Claro. Porque cuando uno habla de qué caro que es el whisky, no, los años es lo más caro del whisky.
las barricas terminan siendo baratas. ¿Sí? Digamos, todo lo que uno piensa que uno gasta en una destilería, en el whisky, piensa que es caro. No. Lo más caro del whisky son los años, la paciencia, los años y obviamente saber guardarlo. Y venimos acá con esta destilería que tenemos ya una amistad entre Whisky Buenos Aires y La Alazana, venimos viendo esa evolución y cómo va cambiando el whisky, cada vez va mejorando mucho más. Sí, es totalmente. Espectacular. Yo he probado... Mí, lo que más me... Ah, ¿lo probaste? He probado hace poco el Hyde Merlis finalizado en Chardonnay, me pareció Chardonnay. Excelente. Chardonnay. Bueno, yo te prometo que cuando esto se abra un poquito más y los correos estén un poquito más ágiles, te voy a mandar absolutamente en drums todas las expresiones. Entonces me voy a tener pero que... a mí lo que más me apasiona, me apasiona son los procesos en el whisky, más que una botella en sí. Nos quedan más o menos 2 minutos más, yo tiro una más y es... Me gusta vos hablas de los años que se tarda en añejar. Me gusta tomar botellas con buena añada y pensar qué hacía yo o qué pasaba en el mundo en el año de destilado. Y eso nos hace pensar un poco también en cuánta historia hay detrás de una botella, ¿no? Vos sabés que hay una cosa que siempre Verónica la decía, por eso no me la quiero hacer propia yo. Un momento acá en la Argentina se empezó con el tema de los whiskies NAS, con el tema de los whiskies sin añada, empezaban todos a desecharlos. No, son deben ser de 4, 5 años, 6 años. No quiero. El whisky, digamos, ¿qué estuviste haciendo vos hace 5 o 6 años atrás? Ni te acordás. Totalmente. 4 o 5 años en un whisky puede ser un producto muy bueno. Si está en una muy buena barrica, tuvo un muy buen proceso, tuvo un muy buen cuidado, tuvo una muy buena malta, tuvo un muy buen corte en destilación y demás. A veces, al leer tantos numeritos en las botellas, ¿sí? Nos olvidamos que un año es un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Obviamente que los años influyen muchísimo en el whisky, pero un whisky de 5 o 6 años, estamos hablando de un producto de 5 o 6 años que estuvo trabajado, estuvo madurado, hubo oxidaciones, se fueron formando aldehídos, se fueron formando ésteres, digamos, hubo evaporación, hubo un montón de cosas, un montón de procesos químicos que realmente no puede ser malo, si realmente estuvo muy bien hecho. Así es, y me gustó terminar hablando de la añada y también del whisky argentino, ¿no? Volvemos un poco al comienzo de si el whisky es argentino y tal vez tenemos la respuesta. Hernán, se nos fue el tiempo. Ha sido un gran placer tenerte. Igualmente para vos y muchísimas gracias. Y nos vemos pronto en alguno de los vivos de Whisky en Buenos Aires. Cuando quieras. Te mando un abrazo inmenso. Igualmente. Y los espero la semana próxima. Va a haber un programa fuera de lo común. Viene Sergio Moadev, el hombre, el doctor en leyes detrás de derecho en zapatillas, la ley de la calle y un abogado internauta que vía Twitter responde todo. Y sí, también vamos a hablar de whisky. Gracias por escuchar Nocturno Whisky.